Bueno, está bien, está bien. Entonces, literalmente al toque. Me olvidé de poner una suma puntos. No tengo idea de si suma puntos. Ah, ¿te refieres conmigo? Más o menos, sí. Bueno, hola Alexa. Una cosa. Hola Lucy. Una cosa. Me olvidé de cambiar la descripción del vivo. Me olvidé de cambiar la descripción del vivo, gente. Perdónenme. Van a tener que estar repitiendo de que no se hacen lecturas. Pero da lo mismo. Antes de empezar el vivo, esto no se lo debería preguntar a ustedes, pero ya que están ustedes escuchando, díganme, ¿no? ¿Qué es lo que más les interesa? ¿Los arcanos menores, las cartas de la corte o los arcanos mayores? ¿Qué son los arcanos menores? Por ejemplo, las cartas de el as, la carta del 2, del 3, del 4, del 5. Los arcanos mayores son los mayores. Ok, ok. Ahora van a ver otra cosa mía. Esperen que los voy separando. Y es que van a descubrir que en cuanto a explicar bien cada cosa, yo soy medio malo. Yo soy medio lerdo. ¿Por qué? Porque yo conecto mucho con las cartas, yo conecto mucho con la energía de la gente. Y eso hace que el conocimiento de enciclopedia no sea lo mío. Obviamente estudié, ¿no? Obviamente me sé los significados. Hay algunos con los que sé más, hay algunos con los que sé menos. Hay algunos con los que me cuesta más conectar, hay algunos con los que me cuesta conectar menos. Yo, por ejemplo, el ermitaño no lo sé leer muy bien. Yo, por mí mismo, no conecto mucho con el ermitaño. A Abril le pasa esto con él, a la quemaba. Pero bueno, a Abril le pasaba más notoriamente esto con el papá. A mí también un poquito al principio me pasó. Pero bueno, mientras tanto, vamos con las cuestiones. Primero, ¿qué significa arcano? Arcano es una palabra en un idioma que no recuerdo, pero arcano básicamente significa secretos. Los arcanos mayores son los secretos mayores. Los arcanos menores son los secretos menores, valga la redundancia. También por esto es que los arcanos mayores son, siempre que salen, se hablan de eso como algo más trascendental. Los arcanos mayores, como se dice, son un cambio muy grande, son un cambio muy fuerte, son un concepto muy amplio, son un concepto súper arquetípico. Por el otro lado, los arcanos menores son... ¿Cómo explicarlo? Gracias por el quiéreme, tóxica morocha, 15. Perdón, ahora no estoy haciendo lecturas, pero estoy hablando de algo muy interesante con respecto a esto, que bueno, vamos a estar hablando ahora de los arcanos mayores. Perdón que no haya cambiado la descripción, pero bueno. Segundo, ¿no? Y volviendo a lo que estaba hablando, nada de eso, que los arcanos son eso, son cambios súper trascendentales, mientras que los arcanos menores son cosas más cotidianas, ¿entienden? Los arcanos menores pueden ser lo típico, no sé, saliste de una fiesta, ¿viste? El 3, por ejemplo, ¿no? El 3 en los arcanos menores son, en las copas, la felicidad compartida, en las espadas es dolor, en el basto es básicamente la duda y por último en el oro es la cooperación. ¿Cuál es el 3 en los arcanos mayores? La emperatriz. En los arcanos mayores el 3 es esta carta que habla de la habilidad divina de manifestar todo, de el hecho de poder fecundar tus ideas hasta que terminan haciendo en algo real, en algo tangible, en ser el arquetipo de la mujer bella, el arquetipo de la madre que todo lo da luz, de que todo lo hace crecer. Pero bueno, ya después siendo hablando de los arcanos. Ah, necesito esa carta. Pero bueno, ahora yendo, ¿no? A cada arcano mayor, tenemos 22, van enumerados del 0 al 21, el 0 siendo el loco, el 21 siendo el mundo.
En cuanto a lo que respecta al camino del héroe, que eso es algo que voy a hablar más detalladamente después. Vamos a hablar de eso ahora, fue lo mismo. ¿Qué quiere decir que esto fue algo súper espontáneo que hice? No importa. Como sea, ¿no? ¿En qué orden van los arcanos mayores? Técnicamente empiezan en el 1, a pesar de que hay un arcano mayor que es el 0. Pero ¿qué pasa con el arcano mayor 0? El arcano mayor 0, el loco, es la carta que representa el potencial infinito. El loco es una carta que prefiere no ser definida porque no tiene una definición. No es gratis, déjame el nombre y mi fecha. No estoy leyendo. Ahí lo fijo, Ariana. Discúlpeme, pero no estoy leyendo cartas. Hoy estoy como un poco más hablando de esto del tarot. Quédense si les interesa, quédense si están aprendiendo a leer. Si quieren tener algún tip para saber cómo leer las cartas o cómo las leo yo, se los digo, no tengo problema. De hecho, creo que Arena tiene un mazo de tarot, así que esto capaz que te va a servir para empezar un poco también a leer vos si querés, si te interesa. Pero bueno, volviendo a la carta del loco, ¿no? El loco, como les digo, es la carta del potencial infinito. Un loco es una carta que habla de alguien que no teme nada, es una persona inocente, es, de nuevo, yendo al loco, ¿no? A la carta del loco. A ver si se ve más cerca. Bueno, no se ve muy cerca. Pero como sea, se ve acá. Es básicamente una persona como de orígenes nobles que tiene solo lo necesario. El loco también tiene como esta dicotomía, ¿no? De ser una persona como de alto estatus, ¿no? Porque tiene como un ropaje muy fino. Y sin embargo tiene las pertenencias de un vagabundo. Primero eso. Segundo, está en la cima de un barranco, ¿no? ¿Qué pasa con el loco? El loco está perdido, embelesado en su propio mundo. El loco no le importa realmente si se va a caer o no. No tiene miedo a caerse. Porque de nuevo, el loco es la inocencia más pura del ser humano. Uno está preguntando. No está respondiendo. Ay. Bueno. ¿Y qué tiene esto de que sea, bueno, la inocencia más pura del ser humano? Que el loco no se deja llevar ni por temas del pasado, no se deja ni siquiera llevar por su propio miedo, ¿entendés? El loco no piensa en nada porque nada tiene que pensar, no está atado a nada porque nada lo ata, porque él no tiene cadenas. El loco por esto mismo es una carta que no habla de compromisos. Si estás en una relación y te sale el loco, es alguien que está viviendo esto de la forma más pura, ¿entendés? ¿Es alguien que te quiere? Sí, pero te quiere ahora, ¿entendés? Y después te deja de querer, no le importa, te va a dejar de querer. ¿Por qué? Porque el loco vive el momento. Usaste mal los signos de mí. Eh, a ver, espera un segundo que estoy acomodando el ciclo de las cartas. Cuatro. Pero bueno, en resumen eso, el loco es. Ya estamos en confianza, pues sí. Sí, bueno, también eso, estoy vivo más light, tipo, no estoy. Me están viendo a mí como tal, sin tener que analizar nada, sin tener que estar tipo super zen. Esto soy yo hablando de algo que conozco, de algo de lo que sé, pero eh, ay, ya, se lo viendo. ¿Qué me falta acá? Me salté. Bueno, como sea, más o menos entienden, ¿no? La idea del loco. El loco es esto, el arquetipo de la energía infinita, de las posibilidades totales, de un lienzo en blanco. El loco no se toma como el inicio. No, no, el loco no se toma como el inicio del viaje del héroe, no se toma como el inicio del tarot. ¿Por qué? Porque el loco, al ser el número cero, realmente no es el que viene antes del uno. El cero puede estar en cualquier lado. ¿Bien? Así como el loco puede ascender a ser un mago, ¿viste? Que es la carta número uno.
El loco también puede pasar directamente a hacer el juicio, la carta 20. Por eso el loco no se coloca al inicio. ¿Suele ser el inicio de todo? Sí, puede ser. También puede ser el final, también puede ser la parte del medio. Otra cosa que hay que aclarar con este sistema de cartas es que realmente, a pesar de que las cartas están numeradas del 1 al 21, a pesar de que las cartas están numeradas del 1 al 21, realmente no son, no se sigue este proceso a rajatabla. ¿A qué voy con esto? Así como puedes hacer un camino con las 21 cartas, ¿viste? Que ahora vamos a explicar por qué hablo de eso. También puedes saltarte fases. También puedes simplemente saltar del inicio al final, saltar del inicio a la mitad y de la mitad a un cuarto y de ahí retroceder. La vida no es una experiencia lineal, así que uno no siempre va a ir hacia adelante. A veces uno simplemente no cumple los procesos, a veces el viaje de uno termina a la mitad. Pasa. Bueno, veo que a Arena no le gusta. No le está gustando mucho lo que estoy comentando. Pero bueno, tengo una duda. Contame, Lucy. Ahora van a ver lo que estoy queriendo armar con esto. Esto también es un poco una guía visual para mí. Eh, pero contame, Lucy, ¿qué duda tenés? ¿Con los arcanos mayores se pueden ver algunos signos? ¿Algunos signos cortes, signos zodiacales? ¿A qué te referís con ver algunos signos? ¿O signos de personalidad? ¿Con signos zodiacales? Muy buena pregunta, yo creería que no. O sí. A ver, de nuevo, yo no me mando signos de personalidad. Signos de personalidad, sí. En definitiva, sí se pueden ver signos de personalidad con esto, porque los arcanos mayores. Bueno, mismo vos tuviste antes cuando estábamos hablando de. Ah, eras vos, de hecho, que te había salido la emperatriz. ¿Te acordás que yo te estaba contando eso? Que él te veía como la emperatriz. No sé si eras vos. Pero bueno, que él te veía como la emperatriz, o sea, que te veía como alguien muy linda, una persona que todo lo podía hacer, ¿viste? Pero que tal vez no se centraba tanto en el aspecto de la mente. Mismo lo que estaba explicando recién del loco es un signo de personalidad. Es una persona inocente, una persona que se lanza todo porque no tiene miedo de expresarse, no tiene miedo de vivir, ¿entendés? Hay cartas y cartas, igualmente. El diablo es la más tajante en cuanto a los signos de personalidad, en mi opinión. Porque el diablo habla de dependencia. La muerte habla de dejar atrás los procesos. El juicio lo mismo. ¿Sos odontólogo? No sé si me lo estás preguntando para trolearme, pero no, yo no conozco mucho de duendes. Otra cosa, no estoy leyendo las cartas. Estoy haciendo un poco una explicación de de los distintos arcanos mayores. Quédate si es que te interesa. Vuelve mañana si es que querés una lectura. Pásate mañana más o menos por las 12 y voy a poder leerte. Son gratis mientras que esté en vivo. Para lecturas particulares después del vivo, hablame a privado y yo te hago. Pero bueno, como les decía, vamos a ver si puedo mover esto un poquito. Y lo tendré que haber armado al revés. Bueno, qué bajón. Ah, Devon, perdón, durante el vivo no puedo ver los mensajes. Igual quédate tranquilo que apenas termine voy a ver lo que me mandaste.
y lo voy a repostear seguramente. ¿Qué otro ranking? No, es lo mismo. En la templanza. La templanza básicamente es... ¿Cómo explicarlo? La templanza habla de darle tiempo al tiempo. La templanza habla de nuevo, es la cualidad de la paciencia para mí la templanza, ¿bien? Es dejar fluir, dejar pasar hasta que se cure, ¿entendés? De dejar fluir las emociones, dejar fluir el dolor. No... Cuando llegue a la templanza la voy a explicar en mejor detalle, pero quédate con que es la carta de fluir, ¿bien? ¿Cuánto? Porque me gusta prestar atención en silencio. Ok, no pasa nada, Ari. Y a esta persona que me dice si me dejas una pregunta, podés hacerme una pregunta a mí, pero no estoy leyendo las cartas. Igualmente, como te decía, Lucy, quédate con eso. La templanza es una carta que fluye, ¿bien? Es la carta de la fluencia emocional, básicamente viene después de la muerte, que la carta de la muerte es una carta de transición. Eh, pero bueno, como les decía, ya explicamos lo que es el loco, ¿bien? Que recapitulando, básicamente es la forma más pura de inocencia, es la forma más pura de no actuar, de no tener miedo, de mandarse lo que uno sienta, ¿bien? Cuando el loco hace algo es desde las verdaderas ganas de hacer algo, es de la verdadera, ¿cómo les digo? Repito tanto lo de la inocencia porque el loco es una persona inocente, ¿bien? El loco no tiene segundas pretensiones porque no le da tantas vueltas a todo, ¿bien? Vive nomás. Al estar invertido, el loco ya no es tan inocente. Al estar invertido, el loco sí que tiene miedo de vivir, ¿bien? El loco al estar invertido no baila en la cima del barranco sin miedo a caerse o sin miedo a... Eso, sin miedo a caerse. Bien, al estar ahí, el loco del barranco le da miedo la idea de caerse. Pero va para atrás y también le da miedo la idea de perderse lo que pueda haber adelante. El loco invertido es una carta que no se mueve mucho, es una carta que vive con miedo, es una carta que sí que tiene segundas pretensiones. Que no sabe nada, pero que aún así tiene miedo de conocer lo que no conoce. Bien. Que ese es como nada más malo el loco. Por eso siempre esa es una carta medio molesta. El loco como una carta para los emprendimientos, como una carta para conocer a alguien, es una carta súper linda porque habla de que la persona, sin ninguna pretensión, está dispuesta a hacerlo. Pero para relaciones ya entradas en tiempo es una carta mala porque habla de eso, de que está viviendo el momento. Y cuando vos querés compromiso no podés ponerte a vivir el momento. Pero ahora sí, entrando en el ciclo solar de las cartas, ¿bien? Y entrando en lo que es el camino del héroe, primero les voy a preguntar una cosa. ¿Saben lo que es el camino del héroe? Espera un segundo que contesten. ¿Sí? ¿Conocen lo que es el camino del héroe? Paso sin... no, bueno. El camino del héroe es el viaje típico que existe desde antes del tiempo, básicamente. Es la típica... ¿Cómo explicarlo? Es la típica historia de la persona que escucha un llamado a la acción, sufre alguna cosa, sufre un desarrollo, recupera o gana algo que perdió y termina en lo que se llama paraíso recuperado, ¿bien? Que es cuando el héroe llega al final de su viaje y, bueno, consigue alguna recompensa, alguna ayuda. Pero la estructura base es básicamente eso. Una persona escucha algo, escucha el llamado, va, pasa por alguna penuria, básicamente pierde algo, después se esfuerza por recuperarlo, lo recupera y vuelve. Bien, eso es el camino del héroe básico. Dentro del camino del héroe siempre suele estar la figura de quien lo ayuda. Ustedes van a ver, por ejemplo, en distintas historias, en distintos mitos, que bueno, el héroe enfrenta alguna amenaza, pero en esa amenaza suele recibir la ayuda, por ejemplo, de algún dios o de alguna persona sabia. Esto es de lo primero que vamos a ver. Y con ayuda de ese regalo que le da a alguien que ya ha sido experimentado, él puede conseguir su objetivo. Hay una infinidad de mitos que tratan de esto. Otra cosa, gente, no estoy leyendo cartas, por favor, dejen de dejar sus preguntas. Sé que lo puse sé que la descripción está cambiada, pero no estoy leyendo. Segundo, ¿no?
Hay una infinidad de mitos, sobre todo los mitos griegos, habrán visto alguno, donde está tal mortal que puede llegar a ser un semidios, pidiéndole una tarea imposible y, no sé, algún dios dice, bueno, yo te voy a ayudar y te voy a otorgar este regalo, le otorga algún arma o algún conocimiento y de esa forma puede vencer a esa bestia que básicamente sería como algo imposible. Eso es la ayuda, ¿entienden? Así como puede ser una ayuda física, puede ser una ayuda del sentido de algún conocimiento. Bueno, otra cosa, gente, no estoy leyendo las cartas, pero las estoy explicando. Para lecturas, vénganse mañana. Mañana a las 12 voy a estar haciendo lecturas. Pero ahora voy a estar explicando los ciclos y el camino del héroe en el tarot. Explicando las cartas de los arcanos, desde el 0, que es el loco, hasta el 21, que es el mundo. Si les interesa esto, quédense. Si no les interesa, les pido que guarden silencio o se retiren. Así que bueno, una vez dicho esto, una vez dejando en claro que, bueno, Camino del Héroe es este proceso, en el tarot, el Camino del Héroe habla de el proceso que hace una persona a lo largo de su vida. ¿Qué? Pregunta, ¿por qué no entiendes lo que haces eso de adivinación? Ay, qué pesado. ¿Se escucha bien ahora? ¿Me están...? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ay, yo soy un... esperen un segundo que los pongo a cargar el... esperen un segundo que pongo a cargar los micrófonos, que ya veo que me quedo sin batería a mitad del vivo. Y no puedo. No me puede pasar eso. Bueno, espero que no se apague el aro. Volviendo, ¿no? De nuevo, si quieren ayudarse ustedes a entender esto, piensen en algo que haya sido trascendental en su vida. Intenten, de nuevo, eh, piensen en algo trascendental en su vida e intenten identificar ustedes en qué etapa están. ¿Bien? Para quien dijo que es el arcano cero, qué bueno. Ahora, ¿no? Vamos a comenzar, una vez dicho que es el arcano cero, con el arcano número 1, el mago. Ok, el mago, en cuanto a lo que significa... me silenciaron, gente. No, qué vergüenza, hay un montón de gente encima. Ok, estamos de vuelta. Ok, como les decía, ¿no? El mago, primer arcano, como lo que significa. Esto es cuando el loco toma un rumbo, ¿bien? Esto es lo que significa el mago. Cuando el loco toma... Ay, perdón, no puede ser que me haya pasado eso. El mago es cuando el loco toma un rumbo, ¿bien? Cuando el loco empieza a ser consciente de las herramientas que tiene a su alrededor y las empieza a emplear. Por esto el mago es la carta básicamente de la manifestación, es la carta que tiene como el poder divino de que todo lo que tiene en su cabeza, todo lo puede hacer, ¿bien? Otra cosa, gente, antes de que lo sigan preguntando, sí leo las cartas, ahora no, por este vivo no voy a estar leyendo las cartas, pásense mañana, mañana a las 12 seguramente voy a estar prendiendo un vivo de nuevo, a las 12 de la noche. Ahora estoy explicando, bueno, el camino del héroe en el tarot y estoy explicando brevemente cada arcano. Esto es algo que estoy haciendo porque tenía ganas de hacerlo. Y bueno, como les iba diciendo, ¿no? Arcano número 1, el mago. Es la carta donde el loco ya toma un rumbo y empieza
Háblame, Mati, y después del vivo te tiro las cartas. Tengo los precios en mi perfil. Como les decía, lo del tema del mago es la carta básicamente que manifiesta todo. Es cuando el loco ya toma un rumbo. Características del mago, al estar derecho, ¿no? Habla de, como les digo, de una persona que piensa, viste, en hacer algo y ya sabe cómo lo va a hacer, ya sabe qué herramientas tiene a su disposición, ya sabe cómo va a hacer todo. Nada lo para porque no hay obstáculos reales para él, ¿bien? Pero, ¿qué pasa cuando el mago se invierte? Ya te espero tu respuesta. Por eso te digo, te voy a contestar después del video, quédate tranquilo. ¿Qué pasa cuando el loco se invierte? El loco ha invertido es una persona básicamente que no puede ver todo esto que tiene a su alrededor, no puede ver todas las herramientas que tiene a su disposición y que por tanto no las puede emplear de forma correcta. Así como también es una persona que se vende como más de lo que es. Bien, el mago a la inversa es una persona charlatana. Habla de charlatanería. Habla de gente mentirosa. En vez de ser un mago en condiciones, un mago que hace magia, sería como un mago de estos que hacen trucos de magia, que son básicamente trucos escondidos. ¿Entienden? Esa es como la diferencia entre el mago, el derecho y el revés. En el camino del héroe, esto es como el planteamiento de quién es el héroe, ¿bien? El héroe al principio es esta persona que ya sabe hacer algo, ¿entendés? Ya tiene alguna profesión, ya tiene alguna cualidad. En el caso de este mago es la cualidad de ser capaz de manifestar las cosas a su alrededor. Ahora, la carta número 2 de los arcanos mayores es la sacerdotisa. La sacerdotisa, ¿qué es? Es la carta de la espiritualidad. La sacerdotisa es la carta del inconsciente. Si el mago es la capacidad de manifestarlo todo, la sacerdotisa es la capacidad de entenderlo todo. ¿Entienden? El mago sabe cómo hacerlo todo, pero no tiene como una conexión espiritual súper fuerte. El mago es de lo terrenal. La sacerdotisa es la otra cara del mago. Es como la carta de la bruja, se podría decir. Y por eso también está muy asociada a la luna. Bien, de hecho, si vemos la carta de la sacerdotisa, a ver, ahí se ve, tiene una luna en sus pies, o sea, una luna en sus instintos, tiene una luna en la corona y tiene una corona lunar. Bien. Esto lo asocia, bueno, a un arcano que va a venir mucho después, que es la luna, que es el arcano 18, que bueno, la luna es la representación del inconsciente puro, ¿bien? La sacerdotisa es la representación del inconsciente al ya estar como un poco procesado, al ya ser entendido por la persona. La luna no, la luna es el inconsciente en su máximo esplendor, es la personificación de la expresión lunático, ¿bien? Que es alguien influenciado por la luna, alguien que se vuelve loco. La sacerdotisa, sin embargo, comprende todos los secretos del inconsciente. La sacerdotisa comprende todos los secretos de todo, en resumen. Por eso es una carta sumamente espiritual, es una carta sumamente... ¿Cómo explicarlo? Es como... Yo siempre digo lo interno, ¿no? Es una carta que representa el inconsciente, que representa lo que no se dice, lo que no se exterioriza. Y por eso también representa la inteligencia, la sacerdotisa representa la espiritualidad. Pero no es muchas veces capaz de expulsar esto hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que la sacerdotisa puede entenderlo todo, pero no sabe cómo hacerlo todo. La sacerdotisa puede entender, por ejemplo, cómo hacer una casa, puede entender los conceptos de cómo hacer una casa, pero tal vez no sabe levantarla. ¿Ven? Cuando lo tiene que hacer, tal vez no le sale, tal vez no se anima. Eso es porque, a pesar de que lo entiende todo, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo sacarlo hacia afuera. También por esto de que habla del inconsciente, que habla de la espiritualidad, la sacerdotisa suele hablar de, y cuando sale en posiciones de consejos o cuando sale nada más, suele hablar de eso, de una persona muy inteligente pero que se guarda las cosas, y también suele hablar de la voz interna. La sacerdotisa es este consejo o esta sensación de que uno siente a veces, viste, cuando vos decís, esto me huele mal, viste, esto me está pareciendo raro, pero que es medio
¿cómo decirlo? Que es como medio arbitrario, ¿viste? Que vos no sabés por qué te parece así. Pero estás muy seguro de que sabes eso. Esa es la sacerdotisa. Ese es el conocimiento de la sacerdotisa. De todo lo que no se ve a simple vista. De que cuando vos decís esto es medio raro, es porque eso es medio raro en serio. Cuando lo analizas bien, ¿no? De estar invertida la sacerdotisa es todo lo contrario. Es una persona que se niega a escucharse a sí misma, es una persona que niega sus propios dones, es una persona que no conecta con lo espiritual, así como es una persona que dice, mi voz interna me dice que no lo haga, pero lo voy a hacer igual, no me importa. Eso es el significado de la sacerdotisa. Y otra contraparte de la sacerdotisa, siendo la sacerdotisa la figura de... ¿Cómo? Siendo la sacerdotisa la figura de la parte espiritual del héroe, ahora vamos a ver la figura de la madre. ¿Bien? Después vamos a hablar un poco de esto también, ¿no? De que en el tarot hay dos caras de todo, básicamente. El mago es, por ejemplo, el mago. El emperador, por ejemplo, es el padre terrenal. El papa es el padre espiritual. La emperatriz es la madre terrenal y la sacerdotisa es la madre espiritual, ¿no? Siendo el emperador y la emperatriz como tus papás, ¿bien? Como tus guías en la tierra, como tus guías en lo material, y siendo el papa la sacerdotisa como ese conocimiento por fuera, ese conocimiento más alto. Así como eso ocurre, después tenemos la sacerdotisa y el mago, que son los distintos aspectos de la magia, siendo el mago como la magia más física, como la magia de manifestar, y siendo la sacerdotisa la magia espiritual, siendo más como los rituales, ¿bien? Como todo lo que es un poco más oculto. Ya después vamos a hablar de eso una vez que ya hemos terminado. Quiero que lo tengan presente, que hay paralelismos en todo el tarot con todas las distintas cartas, dependiendo de distintas interpretaciones de distintos autores. El mago también hace paralelo, de hecho, con el diablo. De hecho, cuando lleguemos a la carta del diablo, vamos a compararlos y van a ver que el diablo tiene literalmente las mismas posiciones que el mago y el diablo también tiene las mismas posiciones que los enamorados. Pero bueno, me estoy explayando mucho. Díganme si me están siguiendo, díganme si estoy yendo demasiado rápido, si no se entiende nada, si hay algo que no les haya quedado claro. Y bueno, mientras que me van diciendo eso, vamos a después hablar de la emperatriz. Eh, sí, Ariana, es normal que quedes loca porque los estoy bombardeando con demasiada información al mismo tiempo. Otra cosa que quiero comentar, o sea que todos interpretan. ¿Cómo decirlo? Primero, sí, todos interpretan de distintas maneras el tarot. Sí, definitivamente sí. De hecho, si estuviera a abrirla acá, podrían saber que ella no interpreta las cartas de la misma forma que yo. Y si ven distintos autores del tarot, van a ver que todos tienen una interpretación similar pero distinta de las cartas. Porque de nuevo, el tarot se basa en arquetipos. Por ejemplo, el loco se basa en el arquetipo de esta persona nueva que no conoce nada, por así decirlo, ¿no? El mago se basa en el arquetipo, valga la redundancia, del mago. Bien. Eh, Los enamorados se basan en el arquetipo de la decisión, de la encrucijada. Todas las cartas son arquetípicas. Los arcanos mayores, sobre todo, son los que están como más puestos en piedra, son como los más inflexibles. A veces cambian de posición, a veces cambian ligeramente sus significados, pero en general significan lo mismo siempre. Los arcanos menores sí son más distintos cada uno, sí hay distintas interpretaciones de cada uno, varían mucho más de autor a autor, pero en general los arcanos, eso pasa porque se basan en la idea del palo. Los arcanos también se basan en un arquetipo y es que las espadas son la mente y la lógica, las copas son los sentimientos, los bastos son los impulsos y la pasión y el oro es la estabilidad y lo material. Entonces los arcanos menores varían más por eso, porque se basan en tipos de palo, ¿entienden? Se basan en esas energías. Por ejemplo, en el Marsella
son esta energía analizada por un número, pero en el Rider White son esa energía plasmada en una situación. Tienen esa pequeña distinción. Por eso cuando yo veo un arcano menor en este, yo veo, bueno, los arcanos menores, yo veo, por ejemplo, el más común es el 4 de copas, ¿viste? Que el 4 de copas habla de directamente ver la situación por lo que vos querés que sea y no por lo que es. En cambio, Abril vería el 4 de copas como, bueno, una situación emocional canalizada por lo que significa el 4, que es estabilidad. Básicamente. Eso es lo que yo sé, ¿bien? Yo no leo Marsella, no sé mucho de numerología, así que no sé bien por esos temas y no quiero opinar tampoco. O sea que depende de que el arcano mayor salga acompañado de interpretaciones distintas de... Depende mucho de qué lectura hagas, de cómo hagas las lecturas. Gracias por la rosa, Agus. Eh, Normalmente, por eso también no se hacen lecturas de una sola carta, a menos que se apareció, ¿no? Pero los significados sí, dependen mucho de qué carta salga. También depende bien de lo que uno siente, ¿bien? Tal como el señor. Otra cosa, Steven. Yo no sé qué don tenga. No te voy a mentir. No sé bien qué don tenga. Yo sé que tengo algo medio raro con lo de la mediunidad. Porque sé sentir, no sé sentir dolores ajenos. Pero cuando conecto con una persona, siento sus dolores, siento su estado emocional. Y nada, yo canalizo el tarot así, bueno, también con un par de santos. Eh, pero como te digo, básicamente lo mío es poder sentir, como poder sentir a los demás. ¿Bien? Siento lo que siente la otra persona. Otra cosa, Ariana, también depende de cómo lea cada persona. También depende de cómo lea cada persona. Por ejemplo, yo cuando leo, yo leo un espejo de lo que es la situación, ¿bien? Hay gente que lee porque es vidente. Yo, sinceramente, no me gustaría ser vidente. No me gusta la idea de que el futuro está determinado. No me gusta la idea de que no se puede cambiar. La evidencia es como que lo contradice un poco porque la evidencia es, veo que esto va a pasar y pasa, ¿bien? Yo no sería vidente. Los que son videntes, por ejemplo, tiran las cartas y te dicen, estas cartas significan esto, va a pasar así. Ustedes saben que yo no leo de esa forma. Yo siento cómo vienen ustedes, les digo a qué tiende, les digo cómo se sienten, de dónde vienen las cosas. Exacto, las cosas cambian. Hay cada uno, depende de cómo lo hagan. Si sos vidente, incluso, directamente no necesitas conectar mucho con otra persona porque estás usando tu videncia para ver lo que va a pasar. Yo uso lo que sienten ustedes. ¿Cómo se acciona y así? Más o menos. Yo he conocido buena gente que te puede decir hasta de qué color tenés la ropa interior y no te conoce de nada. ¿Eh? Por eso te digo, más o menos. Yo evidente no soy, así que no conozco mucho. ¿Qué te, qué está pasando? Estoy hablando acá de los arcanos mayores. Estoy dando muchas vueltas igual, así que solo leí hasta el 2, pero ahora vamos a ir con el tercero, que es la emperatriz. La emperatriz es el arquetipo de la madre. ¿Bien? Es el arquetipo, sí, literalmente es el arquetipo de la madre. ¿Bien? En el camino del héroe es la madre terrenal. Es literalmente la figura de la primera persona que te va a aconsejar, la primera persona que te va a formar. ¿Qué engloba la emperatriz? La emperatriz engloba todo lo que va en cuestión de la fecundidad como la idea de que la emperatriz está embarazada, la emperatriz toma una idea y la hace crecer hasta que nace, toma una cosa imaginaria y la vuelve una realidad. Esa es la idea principal de la emperatriz, ¿bien? También está asociada mucho, por esto está asociada a la fecundidad y a la feminidad. Al ser la feminidad, por eso es la madre terrenal también, no como la sacerdotisa, que la sacerdotisa es la madre espiritual, porque si bien es lo femenino en lo divino, la emperatriz es lo femenino en lo terrenal. Por eso está asociada también a la belleza, a lo sexual. Por eso la emperatriz es una carta que a veces yo hablo de superficialidad cuando sale, porque no habla del espíritu, no habla de la persona, habla del cuerpo. Como sea, como les digo, la emperatriz básicamente habla de esto, de cosas que están en la mente y que se pueden lograr manifestar como una realidad. Al estar invertida, la emperatriz está un poco deslucida y realmente no lo puede hacer bien.
Es como ocurre con todas las reinas. Steven, perdón, perdón, no que interrumpa esto. Con respecto a lo de activar tu don, yo no creo que los dones se activen. Yo creo que es algo que uno desbloquea solo en el momento que le toca. Si no lo estás supiendo aprovechar, si no sabes ni siquiera si tenés un don o no, es porque no es el momento. Yo también no fue algo que descubrí, es algo que siempre tuve, porque los dones siempre se tienen, pero es algo que se va a desbloquear solo cuando sea el momento. Vos podés hacer lo que quieras, pero la guía te va a llegar sola, tu guía puede ser vos mismo, no depende de una persona externa que se active. Y si no lo encontrás es porque no es el momento. Pero como decía con el tema de la emperatriz también tiene otra cosa, y es que la emperatriz es una combinación, digamos, ¿no? Otra de las cualidades de la emperatriz, que esto no lo voy a explicar mucho tampoco, la emperatriz es una combinación de todas las reinas. ¿Vieron? Los que han estado acá, varios vivos, que a veces sale una carta, no sé, la reina de copas, la reina de espadas, la reina de oro, la reina de bastos. Bueno, estas reinas son como facetas de la emperatriz, ¿bien? Su faceta emocional, su faceta más material, su faceta impulsiva y su faceta emocional. Su faceta lógica, perdón. ¿Qué pasa cuando estas cuatro cosas se juntan y están en perfecto equilibrio? Se da lugar a una emperatriz. La emperatriz contiene todo eso. La emperatriz es capaz de hacerlo todo por eso, porque está perfectamente equilibrada, porque domina los cuatro elementos del tarot, porque domina todo y porque todo lo sabe, todo lo puede, está totalmente madura. Como les decía, al estar invertida pierde toda esta habilidad de hacer todo eso. Es una persona que tal vez se va más por el lado físico, meramente por el deseo, como un poco para enmascarar ese tema de que realmente no puede llevar a cabo sus cosas. Tal vez se enfrasca mucho en el hecho de que tiene bloqueada esta habilidad de crear. Y eso sería por la emperatriz, el arquetipo de la madre, el arquetipo de la primera ayuda, el arquetipo de la primera persona que te hace crecer. Ahora vamos con la carta número 4, que es el emperador. El emperador siendo el arquetipo del padre, el arquetipo del líder, todo en lo terrenal. El emperador también, de hecho, junta las cuatro cartas de los reyes. Como ya saben, los reyes de los cuatro palos, vieron que siempre hablo de esta idea de que los reyes son firmes, de que los reyes son tercos. Bueno, eso es porque son también facetas del emperador. El emperador es la carta de liderazgo, es la carta de la estructura, es la carta de hacerse valer por uno mismo, ¿bien? De ir adelante y ser el líder que los otros necesitan, de no dejarse doblegar ante nada. Es una carta bastante, no superficial, no hay una carta superficial, pero es una carta bastante más fácil de explicar que la emperatriz, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando esta carta tan dura, tan obstinada, se voltea? O cuando está en sombra. El emperador pierde esta capacidad de liderar a otros. ¿Por qué? Porque pierde la confianza en sí mismo. Al no confiar en sí mismo, no puede inspirar a otros a que confíen en él. Como les digo, es bastante más fácil de explicar. Es una persona que es débil, que no confía en sus propias opiniones, que no confía. Eso, que no confía, sino que no proyecta esa fuerza, ¿viste? Que hace que los demás los sigan. Y ahora vamos a la quinta carta del tarot, que es el Papa, o el Hierofante, como algunos le dicen. ¿Qué tiene el Papa? El Papa es el arquetipo de, por así decirlo, el guía, ¿bien? El guía o el padre espiritual, por así decirlo. A mí no me gusta mucho la palabra papa, porque el papa le da un aspecto más religioso, igual que la sacerdotisa, a diferencia de la sacerdotisa, por así decirlo, porque la sacerdotisa en otros ámbitos se llama la papisa, ¿bien? Siendo los dos de un carácter religioso. Pero ¿qué pasa? Yo prefiero que se llamen el hierofante y la sacerdotisa porque así ambos son sacerdotes, no son de una religión, sino que son guías espirituales. Bien, porque ambos tienen esa cualidad. ¿Qué pasa con el Papa? El Papa es similar al... eh, gente, perdón, pero no estoy leyendo las cartas, no estoy... Eso, nada, no estoy leyendo cartas, no estoy haciendo lecturas, estoy explicando los distintos arcanos del tarot.
Eh, si les interesa esto, quédense. Si no, les invito a irse. Nada, perdón. Pero no pueden preguntar, de hecho. Pueden hacer preguntas, sí, con respecto a esto. Si no entienden algo, se los repito, no tengo problema. Como sea, ¿qué quiere decir el Papa, no? El Papa también es parecido al emperador porque habla de estructuras, pero no habla de estructuras de la misma forma. Porque antes no expliqué qué clase de estructuras es el emperador por el Papa. Bien, aquí vamos, ¿no? El Papa habla de estructuras morales, habla de estructuras legales. Bien, el Papa es como este set de reglas con el que uno nace, al que uno le enseñan. Por ejemplo, el Papa habla de estructuras como, no sé, la familia tradicional, ¿bien? Habla de tradición, habla de cosas que vienen de la moral, habla de construcciones sociales, por así decirlo. En cambio, el emperador habla de estructuras que hace uno mismo, ¿entienden? No es lo mismo una estructura, por ejemplo, del día, una estructura de grupo, una estructura que se impone, ¿entienden? Como las que quería el emperador, que funcionan así, como jerarquías, que una estructura moral, que es la que impone el Papa. Así también, como se dice, el Papa también habla como de un guía. Si nosotros vemos las cartas del Papa, perdón que no la muestre, pero es que no se va a notar nada, el Papa es, de nuevo, un Papa con dos personas inclinándose ante él, ¿bien? Esto no viene del hecho de que el Papa sea un rey, sino que viene del hecho de que están como pidiendo consejo, porque el Papa, de nuevo, es el padre espiritual, es el guía espiritual, es el a quien uno recurre cuando necesita una guía, cuando necesita una guía superior, cuando necesita orientación. Así que el Papa también encarna el hecho de tener un maestro, de buscar consejos en quienes ya han vivido. Habla muchas veces de eso, de buscar el consejo en un mayor, el hecho de decir, yo no sé, pero alguien en algún momento lo supo y vamos a preguntarle a él, vamos a acceder a este conocimiento que ya se está pasando hace tiempo. Suele ser un conocimiento igualmente menos transgresor que, por ejemplo, la papisa. La papisa sí es más, la sacerdotisa sí es un poco más transgresora por este tema de ser como una bruja, y es como un conocimiento más oculto. Sin embargo, el papa es más como un conocimiento de decir, ¿cómo explicarlo? No te comas eso porque te vas a morir. Bueno, mientras que la papisa es más un conocimiento de como lo que tendría una bruja. ¿Entienden más o menos cómo va la idea? Pero bueno, ¿qué pasa cuando el Papa se invierte, no? ¿Qué pasa cuando todo esto de las tradiciones, cuando todo esto de buscar ayuda en otros? ¿Qué pasa cuando esto bueno, de las convenciones morales se invierte? Uno puede tomar dos rumbos. Una es que uno sabe que las cosas que hace están mal, pero no le importa. La otra, y a mi parecer, es que uno no está conforme con estas estructuras. Bien, uno no está conforme con esto de decir, no sé, la familia es de esta forma, vos tenés que hacer esto porque naciste en una familia en la que hacemos esto. Hago tanto énfasis en la familia por el tema de que, bueno, es donde más comúnmente se va a ver. Mismo puede ser también en un tema de cultura. Bien, tal vez en tu cultura se hace tal cosa que a vos no te gusta. Vos no estás conforme con eso y decidís romperlo. No se hace por aburrimiento, sino que se hace por el hecho de que uno genuinamente cree que está mal y que no se tienen que seguir esas convenciones. El Papa, como sea, es una carta que solo significa eso cuando está invertida. Al estar derecho, como les digo, habla de seguirlo, habla de poder buscar ayuda en otros. No, no, hago una pequeña pausa, por acá se entiende todo, me están siguiendo, los estoy mareando, necesitan que les repita algo. Eh, también quería comentar antes, qué vergüenza me dio. ¿Vieron que me estaban diciendo que me estaban poniendo nervioso? Es porque había visto que habíamos llegado como a 70 espectadores y justo fue cuando se cortó la luz. Nada, qué vergüenza. Pero bueno, no sé si me siguen, Ariana, no sé si me siguen, Lucy, como estoy explicando. ¿Sigo nomás?
Bueno, creo que sí. O estarán anodadas por la cantidad de información que les acabo de meter. Pero bueno, en cualquier caso vamos a seguir con la carta de los enamorados, que es la carta número 6, que es el arquetipo de la encrucijada, ¿bien? Los enamorados hablan de tener que tomar una decisión, es el compromiso, es cuando uno decide, o cuando en este caso el héroe decide que una vez ya aprendido todo esto, una vez ya tenido un consejo, ya habiendo sido formado, decide qué hacer. ¿Bien? Es cuando uno decide, está bien, voy a hacer esto y voy a tirarme a la aventura. Acá siempre está el tema de no saber, ¿no? ¿Me quedo con lo que ya tengo o me arriesgo a algo nuevo? Porque una vez que da el paso no hay vuelta atrás. Los enamorados no dejan espacio a la duda, los enamorados no dejan que vos te arrepientas después de que elijas. Una vez es o todo o nada. Si vos lo elegís, estás renunciando a todo lo que podrías haber tenido, pero si vos renuncias a lo que vas a tener, no lo vas a poder tener nunca de nuevo. Es una carta muy certera, es una carta que te confronta con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo demás por esto? Si es un sí, vas a iniciar la aventura. Si es un no, vas a quedarte en donde estuviste y nunca más vas a tener la oportunidad de volver a salir. Es medio fatalista como lo estoy diciendo, ¿no? Pero es para que se quede la idea. ¿Qué pasa cuando los enamorados invierten? Los enamorados invertidos hablan básicamente de elegir no tomar una decisión, de no comprometerse con nada. Muchas veces también habla de delatar la decisión, dilatar la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Es como de quedarse en stand-by, como decir, bueno, después voy a elegir, ¿viste? Eso es cuando esa energía está bloqueada. No suele ser una elección inválida, decir, no lo voy a elegir ahora, pero también a veces, muchas veces pasa que uno no puede esperar, las cosas no te van a esperar para siempre. Pero bueno, eso sería el arcano número 6, los enamorados. Es bastante más corto. Esto es porque los enamorados tienen mucha simbología. De hecho, esta carta representa el jardín del Edén, de hecho. Por eso también es muy importante ese simbolismo de que una vez que se elige dar el paso no hay vuelta atrás, porque una vez que se elige morder la manzana, el paraíso se pierde para siempre. Por eso también los enamorados después tienen relación con el diablo, porque bueno, los enamorados, como les digo, son Adán y Eva en el jardín del Edén y en la carta del diablo aparecen también Adán y Eva, pero como demonios y encadenados a él. Es muy curioso, no les puedo mostrar igual porque las personas no tienen ropa, entonces no lo voy a mostrar. Pero bueno, ¿qué pasa una vez que se elige el camino? Una vez que se elige algo, en este caso, una vez que uno dice, está bien, vamos a ir a la aventura, bien, voy a responder al llamado, se llega al arcano número 7, el carro. Que el carro es básicamente cuando uno toma las riendas de su vida y empieza... Disculpen, pero hoy no estoy haciendo lecturas. Eh, Perdónenme. Vengan mañana, a partir de las 12 voy a estar haciendo un vivo. Voy a estar contestando lecturas como de costumbre. Hoy estoy explicando los distintos arcanos del tarot. Pero bueno, como les decía, ¿qué quieren decir el carro? Es básicamente cuando uno ya está en camino, ¿bien? Esto es cuando uno ya aprendió, cuando uno ya fue instruido, cuando uno ya tiene un objetivo fijo y con este objetivo decide marchar hacia adelante. Es como la entrada a la adultez. Uno ya no es un niño que necesita tener a sus padres por detrás, ayudándolo y aconsejándole por todo, sino que ya es un adulto, un joven adulto que está emprendiendo su primer viaje. Por esto también es que el carro tiene esta armadura, porque si bien está emprendiendo su primer viaje, todavía es una persona inexperta, todavía tiene miedo de ser dañado. Por eso, a diferencia de otras cartas que vamos a ver, este sí porta una armadura, no está desnudo, no está con ropas ligeras, porque él ya ha experimentado cosas, ya tiene miedo de ser dañado, y sin embargo avanza con disciplina hacia adelante. ¿Qué pasa cuando esta carta se invierte? Básicamente se pierde la dirección, se hace un poco cualquier cosa, se pierde de vista el objetivo principal, habla de poca disciplina también.
es también bastante más corta de explicar. ¿Cuál sigue como el arcano número 8? La fuerza. Ahora, ¿de qué habla la fuerza, no? La fuerza habla básicamente del control de impulsos. La fuerza muestra a una... Amigos, habías dicho que te ibas a dormir hace como 4 horas. ¿No? Bueno, no importa. ¿Qué tiene la fuerza, no? Y primero, ¿qué imagen tiene, no? La fuerza también es una gráfica. La fuerza muestra a una mujer sosteniendo la boca de un león. ¿Viste? Normalmente se explica que esta mujer la está doblegando. Irónicamente, a pesar de su nombre, no lo hace con fuerza, sino que es como que puede domar a la bestia con gentileza. El león, en este caso, representa como la bestia. Ay, Arena, no podés. Está bien, eso es porque hablo muy tranquilo. Ya decía yo que no me estabas que no me estaba comentando nada. Otra cosa, gente, no estoy leyendo las cartas ahora. Me disculpo con respecto a eso. Pásense mañana. Voy a hacer vivos de nuevo aparte de las 12. Tengan en cuenta eso. Y como les decía, con respecto a la fuerza es una carta que habla de control de impulsos, ¿no? Siendo en este caso, nosotros, siendo la mente, esta mujer con el símbolo de infinito en la cabeza, y siendo el león como nuestra bestia interna. ¿No? La bestia representando los impulsos, representando los instintos más bajos. ¿Qué pasa cuando esta carta que habla de controlar los impulsos, que habla de controlar a la bestia, se invierte? La bestia gana, en resumen, se pierde toda esta impulsividad, se pierde toda esta tranquilidad que caracteriza a la fuerza. Y básicamente uno se deja llevar por, bueno, los instintos. No tiene mucho más que eso tampoco la fuerza, es como un arcano. Y en este caso representa también la disciplina similar al carro, ¿no? Si el carro representa la dirección y la disciplina, la fuerza representa la fuerza de controlarse a uno mismo. Es como otra faceta distinta de la disciplina. En este caso es como las pruebas que enfrenta el héroe, ¿no? Las pruebas de saber cuándo emplear la fuerza, saber cuándo también conviene usar la fuerza, cuándo conviene usar la palabra también en estos casos. Muchas veces la fuerza, cuando sale en una lectura incluso, suele referirse a que no es momento de dejarte llevar, ¿entendés? Tenés que pensar las cosas con la cabeza fría, tenés que saber controlarte. Habla mucho de eso del control. Pero bueno, eso fue el arcano número 8. Ahora vamos a ir al arcano número 9, el ermitaño. Muy bien, si hasta ahora estuvimos solamente emprendiendo el viaje, el ermitaño nos viene a parar y a decirnos, muy bien, ahora mirá hacia atrás y fíjate qué es lo que aprendiste, ¿bien? Cuestionátelo todo, cuestionate a vos mismo. No te enfoques solo en aprender, sino que enfócate en ver si realmente aprendiste algo. ¿Absorbiste esto que tanto estás diciendo que aprendiste? ¿O solo estuviste escuchando? Bueno, ese es el mensaje del ermitaño en resumen. Ver hacia adentro, hacerte las preguntas correctas. Ver si hay algo que tenés que preguntarte. Muchas veces un ermitaño cuando no tenés nada que preguntarte significa que no estás haciendo el esfuerzo correcto para ver qué es lo que tenés que preguntar. Y cuando esta carta se invierte, cuando el ermitaño se invierte, habla de un ego muy inflado, habla de una persona que dentro de su ignorancia cree que lo conoce todo. Habla de una persona que dentro de su ignorancia cree que nadie tiene derecho a juzgarlo porque nadie sabe más que él. Y esto pasa porque la persona no se juzga a sí misma, la persona no verifica si realmente conoce todo lo que cree conocer. En este caso habla básicamente de nuevo, la fuerza habla de las dificultades del héroe, el ermitaño habla de el aprendizaje que tenga que hacer, ¿bien? De ver si lo aprendido valió la pena, ver si lo aprendido fue realmente aprendido. Hola, Pili.
¿Cómo estás? Pero bueno, una vez pasado por el ermitaño, vamos al arcano número 10, que es la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna es una carta muy ambigua muchas veces en una lectura, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para explicarla. La Rueda de la Fortuna básicamente habla de el destino, habla de la suerte, habla de lo que está por fuera del control de uno. Cuando la Rueda de la Fortuna se presenta, ¿pasó algo? No sé por qué pusieron tantos signos de pregunta. Eh, pero bueno, como les decía, la rueda de la fortuna básicamente habla de eso, habla de las encrucijadas, habla de lo que, no está, lo que está por fuera del control de uno. Como les digo, suerte, el destino. Al estar invertida, si el derecho habla de la buena suerte, al estar invertida habla de la mala suerte, habla de los ciclos también. Así como uno está arriba y está con las cosas a su favor, al estar invertida uno está abajo y no tiene las cosas a su favor. La enseñanza de la rueda de la fortuna igualmente es que uno no controla lo que le pasa, pero uno sí controla, ¿cómo se dice? Uno sí controla cómo reacciona. Así que bueno, esta es bastante cortita, es bastante ambigua, por eso también es como una carta medio fea cuando te sale, porque cuando te sale y tenés una pregunta, porque la rueda de la fortuna es un gran no sé en general. También puede mostrarte patrones que vos estás repitiendo. El tarot sí, pero en cuanto a la rueda de la fortuna, puede ser, porque como les digo, habla de ciclos. Sí, puede ser, tenés razón. Puede ser que hable de eso. Dependería un poco también de qué cartas salgan. Eh, pero sí, tenés razón, poder hablar de ciclos que se repiten. Más que se repitan, es ciclos que uno no deja atrás, de ciclos que no avanzan. Pero bueno, con esta última carta de la Rueda de la Fortuna terminamos como la parte solar de los arcanos. Claro, es acomodarse al contexto de las preguntas. Sí, obvio. Por eso digo, hay preguntas que con la Rueda de la Fortuna es terrible de contestarlas porque la Rueda de la Fortuna es medio ambigua para estas cosas. Pero bueno, con una pregunta con un contexto es mucho más fácil. Mucho más fácil que, como se dice, interpretar una Rueda de la Fortuna cuando estás sola. Pero bueno, como les decía, con esto terminaríamos la parte del ciclo solar de las cartas, la parte de la, digamos que es como el camino de rosas. Y ahora entraríamos en el ciclo lunar, que son los arcanos desde el 11 al 18. Y el ciclo lunar empieza con la justicia. Bueno, la justicia también es otra carta súper certera, súper fácil de explicar. ¿Por qué? Porque la justicia habla de que todas tus acciones tuvieron una consecuencia y hay que ver si vos estás dispuesto a comértelo. Bien, como siempre les digo, uno cosecha lo que siembra. En general también puede hablar de cosas como, por ejemplo, el hecho de que uno acepta recibir esa culpa, de que uno está para procesos legales también es súper buena, porque básicamente habla de que la justicia se va a hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando la justicia está invertida? La justicia invertida habla de básicamente querer lavar de las manos y no aceptar la culpa, de decir, ok, pero todo esto no es mi problema, ¿entendés? Cuando de hecho vos causaste todo esto y ahora no estás queriendo, no estás aceptando cosechar lo que sembraste. Básicamente habla de eso, de no aceptar el karma. Al derecho habla de que el karma te va a llegar, quieras o no. Esperen un segundo que me están... Típica persona que se victimiza. Claro, claro. Sí, sí, se puede ver como victimización al estar invertida. De hecho, sí, es victimización. Yo no considero igualmente que a la inversa sea necesariamente victimización, sino que sea simplemente gente que... ¿Cómo explicarlo? No hacerse cargo no es lo mismo que hacerse una víctima, que hacerse la víctima. Bueno, pero sí va por ese lado, de no aceptar la culpa, ¿bien? Desligarse de lo que hiciste.
de no querer enfrentar las consecuencias de tus actos. Ahora vamos al colgado. ¿Qué tiene el colgado? El colgado, cuando lo vemos como el arquetipo, ¿no? Como un arquetipo en el viaje del héroe, el colgado es básicamente cuando te das la cara contra la pared y tenés que ver, y tenés que ver el error en tus acciones. ¿Por qué? El colgado es una carta que básicamente se rinde ante la situación, ¿bien? Deja de intentarlo, toma una pausa muy necesaria, y se toma la molestia de ver las cosas en una perspectiva distinta. Por eso colgado se representa como una persona, colgada cabeza abajo, totalmente tranquila pero iluminada. El colgado habla de rendición, de autosacrificio. Esto es cuando, de nuevo, tu travesía. El colgado habla de situaciones que están en pausa, de pies, igualmente desde el contexto. Claro, claro, pero por eso digo, yo lo hablo como en una situación neutral. El colgado habla de eso, básicamente, de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿entendés? Sobre todo cuando habla de uno mismo. De ver las cosas desde otra perspectiva, de no intentar siempre lo mismo, ¿entendés? No intentar siempre lo mismo esperando una reacción distinta. Ahora, ¿qué pasa cuando colgado está invertido? Básicamente, es todo lo contrario también, es como un poco similar al ermitaño, ¿no? Ahí. Yo remetida, pero me encantan estos lives. Perdón, juego mucho, pero... no, tranquila, a mí también me gusta ver cómo se hacen distintas interpretaciones. No me molesta que me interrumpas, o sea, porque de nuevo me interrumpo, yo solo te puedo ignorar si quiero. A mí también me gusta ver cómo lo ven distinta gente. Yo estoy de nuevo compartiendo mi propia interpretación de cada carta, aislada, de forma neutral y en este contexto de verlas en el camino del héroe y verlas por sí mismas. O sea, esto es como el significado crudo. Obviamente que dependiendo de la situación, dependiendo cómo se dan las cosas, son distintas. Pero como te digo, el colgado para mí habla de eso, de rendición, ¿entendés? Como de bajar los brazos, rendirse ante una situación y ver las cosas desde otra forma. Sobre todo en esta Red White. ¿Puedes pedirle más barba a las cartas? Las cartas no son un poco. No son para pedir deseos. Pero bueno. Eh, pero bueno, ¿qué pasa cuando el colgado se da la vuelta? ¿Qué pasa cuando el colgado está invertido? Habla básicamente de que uno también, similar al ermitaño, tiene un poco un problema de ego y decide simplemente nunca tomar una acción distinta. Cree que las cosas se van a dar solas. Cree que hacer lo mismo. Si hacer lo mismo no funciona es porque no lo hiciste suficientes veces. En resumen es eso, es ser corto de miras, no querer ver más allá, creer que la forma en la que ves las cosas es la forma en la que son. Y bueno, eso fue el arcano número 12. Ahora vamos con el arcano número 13, la muerte. La muerte como arquetipo es curiosa. Yo en el viaje del héroe la verdad es que ahora mismo no me recuerdo la palabra exacta que tiene, pero básicamente habla de la transición. Habla un poco de la pérdida a veces. Habla de dejar atrás lo innecesario. ¿Por qué? Porque la muerte es la carta por transición por excelencia. En la muerte siempre habla de que algo se está perdiendo para obtener otra cosa. Valga la redundancia, habla de muerte, pero también habla de renacimiento. En la carta de la muerte, por muy sombría que se vea, la muerte ocurre durante un amanecer. Así como algo está muriendo, el sol vuelve a salir igual. Las cosas siguen avanzando y esto es algo necesario. Es, ¿cómo explicar? Separar el trigo de la paja. ¿Bien? Es dejar atrás lo que fuiste para hacer algo nuevo. ¿Qué pasa cuando esta carta tan bonita se invierte? Básicamente uno se abraza, uno se agarra de algo que ya cumplió su ciclo. Uno no deja ir esto que es necesario dejar ir. Siempre es algo súper perjudicial hacer eso. Yo siempre hago la metáfora de que es como no deshacerte de algo que ya está podrido. Eventualmente se va a deshacer en tus manos porque es un proceso inevitable.
Eso sería el arcano número 13. Es como una resistencia al cambio. Sí, literalmente, porque la muerte es el cambio y la carta invertida es aferrarte a esto que va a cambiar. ¿Entendés? Ahora, la templanza. Que bueno, Lucy me había preguntado, no sé si Lucy sigue en el vivo, pero la templanza es esta carta que habla de dejarte fluir, ¿entendés? Que habla de que uno no tiene control de todo y que eso es parte de la vida. Es un poco similar también a la rueda de la fortuna, en el sentido de que uno no controla lo que hay a su alrededor, pero sí se controla a sí mismo. Solo que la templanza también habla de que uno no puede apurar los procesos, ¿bien? Si un proceso se está dando de tal forma, si vos te estás atravesando un proceso interno, probablemente por lo que haya ocurrido durante la muerte, uno no puede decir, bueno, pero quiero que esto se termine en 2 días. No, uno no puede apurar ese proceso, uno no puede decidir cuándo termina, pero uno sí puede dejarse fluir, uno sí puede dejar que las cosas ocurran con su curso natural. Y por eso cuando la carta se invierte, habla básicamente de forzar a que las cosas estén bien, habla de forzar felicidad, habla de ignorar el problema, ¿entienden? Eh, Mismo la templanza es una carta que dentro de esto de dejarse fluir es muy realista también, tiene un pie en la tierra representando la estabilidad de la tierra, tiene un pie en el agua, también dando a entender que si bien esto es un proceso emocional y la emocionalidad está fluyendo por sí misma, también está plantado en la tierra, sabe lo que está viendo, no se deja estar por dejarse pasar el proceso, porque la templanza no es una carta que indique vagancia, no es una carta que indique escapismo, a menos que esté invertida. Al estar invertida, directamente está patas arriba, no se controla, no quiere aceptar la realidad en la que vive y prefiere fingir que no está pasando. Ahora vamos con el arcano mayor número 15, el diablo. Esta es una carta bastante odiada, que a nadie le gusta que le salga. Es otra de las cartas que tienen como un estigma cuando salen, similar a la muerte. La mayoría de gente se espanta cuando sale un diablo. El diablo está en directa. Pero hay una interpretación medio rara que tiene el diablo que a mí me gustó mucho. ¿Y qué pasa? El diablo del derecho habla directamente de cosas de las que uno depende, habla de malas costumbres, habla de cosas malas en general, ¿no? Malas costumbres, dependencia, exceso de valor a lo material, exceso de valor a lo sexual, exceso de valor a lo físico. Pero también me gusta la otra cosa, que es que el diablo habla de la transgresión. El diablo, en temas artísticos, por ejemplo, es algo muy bueno porque habla de que uno no tiene miedo a ser irreverente, ¿entendés? Uno no tiene miedo a salirse de lo común, uno no tiene miedo a, ¿cómo explicarlo? A faltarle respeto a la autoridad, por ejemplo. Eso es como el único lado positivo que tiene el diablo, porque de nuevo, todas las cartas tienen algo bueno y algo malo, ¿no? El diablo tal vez es una carta un tanto más negativa, es una carta más directa, pero también es una carta que tiene su lado bueno en eso, en el lado de decir, soy yo mismo, no me avergüenzo de ser yo mismo muchas veces. El diablo pasa esto, por ejemplo, cuando uno está bajo muchas normas, uno termina siendo el diablo por salir de esas normas, por no encasillarse en lo que otros quieren encasillarlo. Porque de nuevo, el diablo, a pesar de todo lo que es, también es transgresor. Eso por un lado. ¿Qué pasa cuando el diablo está en sombra? A diferencia de todas las cartas que estuvimos viendo hasta ahora, no es que invierte su significado, sino que se potencia. Sí, al derecho habla un poco de dependencia, habla de malas costumbres. Al estar invertido habla de adicciones, habla de una dependencia extrema, habla de directamente a veces de situaciones abusivas. Y bueno, habla de que ya no hay un espacio donde se prioriza lo material, ¿no? Sino que lo material es lo único que importa muchas veces. Porque bueno, el diablo sigue siendo una carta que es muy directa también, como dijo acá. Ah, nunca había leído tu nombre, de hecho. Bueno, como dijo acá Adriana. ¿Qué significa cuando una carta está en sombra? Lo escuché mucho, pero no me identifico. Básicamente cuando una carta está en sombra es porque salió al revés.
Yo tengo una amiga que también lee y ella cuando no dice invertida, dice en sombra, entonces se me pega un poco cuando hablo así como más técnico. Pero no, o sea, es literalmente cuando la carta en vez de estar así, está así. Algunos leen con esto, otros no. Yo creo que leer las energías negativas también es importante, por eso las leo así. Otra forma de decirle a las cartas cuando están en sombra o al estar al revés son estar en bloqueo. Eh, Nada, una pequeña nota al pie. Bueno, eso fue el arcano número 15. Ahora vamos con el arcano número 16. La torre. Ok, vamos a decir primero la idea principal de la torre. La torre básicamente suele hablar de algo, de un cambio violento, ¿no? Digamos que es como la muerte, pero sin que te espera que vos mismo hagas el proceso. Es como si a la muerte de la templanza le dijeran, no hay tiempo para... Exacto. No hay tiempo para tus cosas, ¿viste? ¿Te querés sentir mal? Bueno, sentite mal después de que te derrumbes. ¿Por qué? Porque la torre es un cambio inevitable, es un cambio muy violento también. ¿Bien? Siempre es un cambio violento. No hay forma de que la torre no sea un cambio violento porque es necesario que sea así. ¿Qué representa la torre, no? La torre básicamente representa una construcción que vos hiciste por vos mismo, ¿bien? Alrededor de vos mismo. La torre, de nuevo, es una sola construcción construida en un barranco. Uno no puede entrar ahí. Eso es algo que uno construye a su alrededor. Es una barrera que lo impide crecer. Por así decirlo, un caparazón. ¿Qué pasa? Este caparazón te está evitando crecer de nuevo. Pero a diferencia de la muerte, no es que uno se está aferrando a algo, sino que uno mismo es el problema, ¿bien? Uno mismo, la mentalidad de uno mismo, las propias creencias de uno mismo son el problema, son lo que no lo dejan crecer. Entonces, ¿por qué la ruptura es violenta sí o sí? Porque a diferencia de la templanza, uno no puede regular esto. La templanza es como abrir una pequeña canilla, dejar que un poco de este crecimiento salga a su propio ritmo. Pero la torre es como derrumbar toda la represa y dejar que se desborde. Uno no lo puede hacer con un poco de mesura. Uno necesita romperlo todo de una. Entonces la torre siempre va a ser un cambio muy violento, siempre va a ser un cambio muy duro y es inevitable. Uno no puede retrasar a la torre. Normalmente cuando intenta retrasar a la torre es cuando la torre se da la vuelta y la torre también se vuelve su versión extrema al estar invertida. ¿Por qué? Porque la carta de la torre al estar invertida básicamente puede significar dos cosas. Primero que es que esta ruptura fue extremadamente dura, más dura que el derecho. Y eso da dos cosas. Una es que uno se queda llorando bajo los escombros de lo que ya pasó. Al cambio sí se dio bien, uno terminó aprendiendo las cosas igual, pero fue tan por las malas que uno quiere volver a construirlo a su alrededor. Y la otra es que no te quedó, es que a pesar de que te destruyó por completo, uno termina aceptando que fue para bien y termina intentando reconstruir su vida de otra forma. Bien, la carta de la torre, de nuevo, siempre va a ser algo violento si está derecho o al revés. La diferencia es que, bueno, al revés puede uno querer aferrarse a esto que ya fue. Así como le puede haber quedado cargado para siempre el mensaje y simplemente querer ir y seguir con su vida sin ningún problema. Eso también pasa a veces, solo que tiene ese matiz de que es un cambio súper fuerte, no solo un cambio fuerte. Después de la torre sigue la estrella. ¿Qué tiene la estrella? La estrella es la penúltima carta antes de que lleguemos a la última fase, que es la fase donde está el sol, el juicio del mundo, que es como lo final. Por las dudas me olvidé de mencionar los arquetipos de estas cartas. El arquetipo del diablo, por ejemplo, es cuando el héroe se enfrenta con su sombra. Es como la prueba del héroe. ¿Bien? Es cuando el héroe voluntariamente desciende al infierno para ver si es digno. Y la torre es cuando uno rompe con sus propias cosas. Por ejemplo, es esto que pasa cuando los héroes se dan cuenta de que, no sé, estaban sirviendo a la persona equivocada o cuando se dan cuenta del error en sus maneras. Y por eso también suele ser una relación tan fuerte, suele ser algo que los rompe. Pero, ¿qué pasa cuando uno se rompe? Uno se tiene que recomponer.
porque cuando no toca fondo solo le queda subir hacia arriba. Y acá es cuando entra la estrella, que la estrella es el arcano número 17, la estrella representa la esperanza, representa la renovación. Es una persona que de nuevo está desnuda ante el mundo porque no tiene miedo a ser dañada, porque ya experimentó todo y sabe que no hay nada que le pueda detener. Es una carta que, bueno, la representación de la estrella en el Rider White es una forma... Ay, ¿cómo? Bueno, tiene un nombre muy raro esto, pero básicamente es el punto medio entre un círculo y un cuadrado, siendo el círculo el alma, el cuadrado del cuerpo. A mí siempre me parece la estrella. ¿Qué pasa cuando se juntan estas dos cosas? Se da el punto medio perfecto entre eso, el alma y el cuerpo. Esa es la forma que representa la estrella. Eh, bueno, no la voy a mostrar. No la voy a mostrar por las dudas. Pero bueno, la estrella básicamente es esto, cuando se recompone todo lo que la torre destruyó, ¿bien? Solo que ahora se recompone sin querer construir murallas, simplemente se deja como que crezca un, un río y un pastizal enorme representando la liberación total del alma. O casi total. ¿Por qué? Porque hasta ahora estuvimos hablando mucho de lo que viene siendo la inconsciencia, de la conciencia, pero no estuvimos hablando de lo que viene siendo el inconsciente. ¿Qué pasa? La estrella ya atisba una pizca del potencial inconsciente, del potencial espiritual. Pero la estrella solo pudo hasta ahora incorporar las características físicas, incorporar los conceptos mundanos. Bien, así como son la transición, así como son la disciplina, el control de impulsos. Pero la siguiente, que es la luna, es la carta que representa... Ah, bueno, antes de seguir con esto vamos a explicar también la estrella invertida. La estrella invertida es bastante fácil, básicamente. Es, a diferencia de la estrella al derecho, que es una carta que, de nuevo, habla básicamente de hacer crecer todo de nuevo, que habla de la esperanza, que habla de nuevos comienzos, que habla de renovación. Al estar invertida, la estrella deja de querer invertir su energía en todo esto, deja de querer invertir su energía en todo globalmente, sino que dice, no voy a invertir mi energía en cosas que no me importan. Bien. Es un poco un paso para hacia atrás. Es un poco un paso hacia atrás porque la estrella, al estar invertida, muchas veces no reconoce qué es lo que le importa en serio y simplemente deja de invertir energía en cosas necesarias. Pero bueno, eso es una nota al pie. Ahora sí, vamos con la carta número 18, que es la luna. La luna, en el arquetipo del héroe, en esto del viaje del héroe, la luna representa como la última prueba antes de entrar al paraíso, ¿bien? La luna es el inconsciente en su máximo esplendor, el inconsciente puro, el estado de estar lunático. El conocimiento que te ofrece la luna es la espiritualidad, lo oculto, lo que uno no llega a ver nunca, lo que uno no puede comprender estando cuerdo. Por eso es una carta que cuando sale se habla muchas veces de poca claridad mental, que habla de secretos, que habla de neurotismo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en la fase de la luna, uno pierde la capacidad de raciocinio. Uno se queda solamente con sus instintos más bajos para guiarse por todo esto que ya estuvo intentando aprender. ¿Qué pasa? Esto es necesario. Es necesario dejar que el inconsciente te domine para poder incorporar los secretos del espíritu, para poder incorporar todo esto que se estuvo aprendiendo hasta ahora en el viaje. Es por esto mismo que la sacerdotisa, que conoce todos los secretos de la luna, no puede manifestar todo esto que sabe, porque a pesar de que ella lo comprende todo, solo lo comprende a nivel inconsciente, no lo sabe exteriorizar, no sabe usar este poder al consciente, no sabe dejarlo salir. ¿Por qué? Porque ella solo comprende los secretos del inconsciente, no del consciente. No comprende los secretos de lo material, solo comprende los secretos de lo oculto. Pero bueno, eso básicamente es la luna. Al estar invertida la luna, es curiosa. La luna también va un paso más allá cuando se invierte la luna al revés. ¿Cómo explicarlo? Al derecho la luna tira un pequeño rayo de luz, ¿viste? Se ve algo. Al estar invertida es una oscuridad absoluta donde no tenés forma de saber dónde estás parado. Complicada, ¿no?
Eh, Otra cosa, gente, perdóname, pero no estoy leyendo. Pasa a ser mañana. Pero bueno, esto es la luna. Esto termina. Esto termina lo que viene siendo la fase lunar. Y ahora entramos en esto que se llama paraíso recuperado. ¿Sí? Sí, Adriana, si estoy nombrando esto que la luna habla sobre lo oculto. Lo que pasa es que lo oculto también entra en lo que es inconsciente. Lo oculto, de nuevo, a veces uno dice lo oculto como por ejemplo brujería. Pero bueno, otra cosa que tengo que aclarar. Lo oculto también habla de lo que, valga la redundancia, no va a ser más medio estúpido lo que voy a decir. Pero lo oculto habla de lo que uno no puede ver bien. Lo que vos no podás percibir con el consciente entra en lo que es oculto. No es necesario que sea, por ejemplo, brujería, no es necesario que sea magia. Eh, ¿Entendés? Todo lo que no se ve a simple vista entra entre lo que conoce la luna. Por eso también habla de secretos, a pesar de que puedan llegar a ser mundanos. Pero bueno, creo que me van teniendo hasta acá. Con esto termina la fase lunar y entramos en lo que viene siendo el paraíso recuperado, con la carta del sol. La carta del sol, bueno, estas tres cartas de hecho hablan todo de lo mismo en cuanto al arquetipo del viaje del héroe. Son como el regreso triunfal, son como cuando el héroe ya completa su crecimiento. El mundo, vamos a hablar del mundo cuando lleguemos ahí. Pero de nuevo, el sol, ¿qué tiene el sol? El sol es cuando uno ya logra, bien, es cuando uno ya entiende la luna. Cuando uno ya logra entender el inconsciente, más no incorporarlo, se llega al sol. El sol es como una expresión es como la expresión máxima entre el consciente y el inconsciente. Es como la forma grande de la fuerza. Vieron que en la fuerza nosotros veíamos a la mente sometiendo a los instintos, a esta mujer de blanco sometiendo al león. ¿Qué pasa con el sol? En el sol esta mujer se convierte en un bebé y este león se convierte en un caballo. Acá no están uno intentando doblegar al otro, no están peleando por el control, sino que ambos ya han recuperado una reconciliación, ya están casi que unificados. ¿Bien? Son casi una sola entidad. Ya casi trabajan en el mismo plano. Esto no se va a lograr hasta que se llega al mundo. Sin embargo, el sol sí habla de esto, de cuando ya se recupera esta inocencia que se pierde cuando se deja de ser el loco, cuando ya uno se vuelve completamente honesto, porque uno ya se conoce a sí mismo, ya conoce incluso lo que uno se oculta a sí mismo con el inconsciente. Y bueno, es una carta muy linda por esto también, porque es de nuevo la recuperación de una forma redundante, ¿no? Es como de nuevo, literalmente recuperar el paraíso. Por eso también en... Ay, no pasa nada. Como les decía por eso, también en el Marsella, por ejemplo, van a ver que mientras que en el Rider White es un bebé encima de un caballo en un campo de girasoles que básicamente representan la luz, representan esto de la cooperación, en el Marsella son dos bebés, son como dos gemelos, y uno, mientras que es un bebé común y corriente, el otro es un bebé con cola, creo que de león. Esto representando también que se recupera la inocencia y que yo lo tengo así. Darse cuenta de una situación X por la luna y ver la claridad de esa situación. Eso que me estás comentando, Adriana, es cuando tenés las dos cartas juntas. Cuando tenés las dos cartas juntas, el sol ilumina la luna y y se ven los secretos que se estaban ocultando. Al estar el sol por sí mismo es una carta que no. Las ideas principales son esto de honestidad, ser una luz verde. eh, no me sale cuál es la otra palabra. Pero son esas dos básicamente. Es como ver las cosas por como son, comprenderse a uno mismo, comprender la situación. eh, la revelación podría ser parte, pero eso que vos me explicaste específicamente, yo lo veo solo cuando está con la luna. Si está sola la carta del sol, no lo veo así.
Y en cuanto al camino de los arcanos, del 1 al 19, que es el sol representa esto, la reconciliación entre el inconsciente y el consciente, cuando los dos están intentando trabajar en una sola. Pero ¿qué pasa? En el sol, estos dos conceptos todavía no se fusionan. ¿Bien? Acá el consciente y el inconsciente siguen siendo dos entidades separadas. ¿Trabajan juntos? Sí. Ya no se oponen, ya no luchan por el control. Pero son dos entidades separadas todavía. ¿Por qué? Porque para llegar a que se unifiquen, primero tenemos que pasar por el proceso del juicio. ¿Por qué? El proceso del juicio es el último paso antes del mundo, ¿bien? Como dijimos acá, uno ya conoce las dos partes, uno ya se entiende. Pero hasta que no se llega al juicio, uno no se perdona, ¿bien? El juicio habla de soltar, el juicio habla de perdonar el pasado, de ver todo lo que fuiste y aceptarlo, ¿entendés? Tomar todo lo que alguna vez fuiste para poder llegar a hacer todo lo que alguna vez vas a hacer. Porque el juicio básicamente te dice que si vos estás renegando del pasado, nunca vas a poder seguir adelante. También por esto se asocia juicio a esto de escuchar el llamado, ¿bien? Y seguir el llamado, salir de donde estabas. Eso creo que se aplica más en el más allá, este concepto de que el juicio habla de ser un llamado. Pero bueno, en realidad igual también tiene unas pinceladas de esto, de ser como un llamado a trascender. ¿Bien? Esta transición es esto que les estaba comentando de aceptar lo que uno fue y seguir adelante, aceptar lo que uno fue y no renegar, aceptar lo que uno fue y no sentirse mal porque lo que fue es lo que fuiste. Ah. Buenos días, desde Buenos Aires. No estoy haciendo lecturas, perdón. Pero bueno, eso es el juicio. Al estar invertido. Ah, y al estar invertido el sol también me olvidé de comentar. Bueno, vamos a aplicarlo las dos juntas. Al estar invertido el sol, como ya dijimos antes, es como una super luz que lo ilumina todo. Es una carta que habla de una honestidad completa. ¿Qué pasa cuando el sol está invertido? En vez de ser un sol extremadamente fuerte que lo ilumina todo, es más como un rayo de sol que vos mismo tenés que estirar la mano para poder agarrarlo. Sigue siendo una carta positiva, pero no es una carta que salva toda situación. Es una carta que uno tiene que... ¿Cómo explicarlo? Que uno tiene que poner una parte muy grande de sí mismo para poder alcanzarla y poder llegar a eso. Similar a, por ejemplo, las de oros, que al estar derecho es una oportunidad súper sencilla de que se dé y al estar invertida, no. Pero bueno, y el juicio al revés es similar a la muerte, donde uno elige simplemente no transitar el juicio. O donde uno, enfrentado con su pasado, considera que es algo muy doloroso para hacerlo y no es capaz de avanzar. Y se queda, aún así, estancado en donde estuvo. Pero bueno, ¿qué ocurre con el juicio una vez que se lleva a cabo? ¿Qué ocurre con el juicio una vez que uno logra incorporar todo esto que fue? Se llega al mundo. Y el mundo es lo que ocurre cuando se unifica el consciente y el inconsciente. El mundo es también lo que ocurre cuando se dominan todos los secretos entre el mago y la sacerdotisa. Vieron que yo les explicaba que el mago es quien puede manifestar todo físicamente, y la sacerdotisa es quien conoce todo en el espíritu. Pero que el mago, tal vez en lo espiritual, es muy malo y la sacerdotisa no sabe, como que no sabe exteriorizar todo eso que conoce. Bueno, cuando estas dos cartas se juntan, se llega al mundo. Por eso el mundo es andrógino, por eso el mundo tiene un lazo violeta. Esa carta también muestra desnudez explícita, así que no la puedo mostrar. Pero bueno, tengan en cuenta eso. El mago se representa por el rojo, la sacerdotisa se representa por el azul. El rojo significa básicamente una energía activa, es una energía masculina también el mago. La sacerdotisa está vestida de celeste, que es una energía receptiva, es una energía pasiva, es también una energía femenina por eso. Y al juntar las dos, se llega al mundo, que es una energía andrógina, porque es tanto activa como pasiva, y es tanto celeste como roja, por eso es violeta. El mundo también es ambidiestro, porque domina la receptividad y la actividad. No tiene...
porque es tanto receptor como emisor, quise decir. Y otra cosa que tiene el mundo es que así como representa arena, sí, lo voy a subir a YouTube. Por eso también lo grabé en un vivo aparte. Es una lástima que hayan quedado grabados como 40 veces que dije que iba a ser vivo el siguiente día, pero da lo mismo. Como les decía también, otra cosa que tiene el mundo es que así como indica el final del viaje, ¿bien? Así como el mundo indica la asimilación completa de todo lo aprendido, también indica el final, también indica el inicio. Yo siempre tengo esta interpretación de que cuando el mundo llega al final de su viaje, ¿viste? Cuando uno llega a comprenderlo todo, uno decide decir, esto es todo lo que tengo para aprender, esto es todo lo que hay para mí. Para una vez que ya que fuiste y estás conforme, pero muchas veces se dice, no, la verdad es que con esto no estoy conforme. Y entonces es cuando el mundo, encapsulado por un cero de laureles, decide bajar a la tierra y volver a iniciar desde el loco. Es una cosa muy linda para mí el hecho de que cuando uno llega al cielo decide simplemente volver a la tierra porque considera que todavía no lo aprende todo. Por eso también el mundo simboliza tanto los finales como el inicio. El mundo también indica el renacimiento muchas veces. Y el mundo sí es una carta que al estar invertida eh, tampoco tiene una parte muy negativa, porque al estar invertido básicamente significa que uno sí se merece todo lo que consiguió, uno sí llega a poder tener todo esto que significa el mundo, pero que uno no lo quiere reconocer. ¿Bien? El problema no es que no te lo merezcas, el problema no es que no seas capaz, el problema es que uno no quiere, o que quedó sin resolver algo muchas veces. Se vio re borroso. Eh, Nada, eso es el mundo inverso. Esto sería también el final de la explicación del viaje del héroe. Esto sería el final de la explicación de los arcanos mayores. Eh, Nada, tomó un ratito. Pero bueno, yo creo que quedó bastante redondo, creo que quedó bastante bien. No sé si tengan alguna duda, no sé los que estuvieron escuchando, qué les pareció. Es una lástima no poder mostrar las cartas, más allá de por una cuestión de no mover esto, por una cuestión de que son medio explícitas. Bueno, esto sería el viaje del héroe, esto sería también eh, un pequeño repaso de lo que significa cada arcano mayor. Y nada, ¿qué les pareció? ¿Qué consideran? Fue una lástima igual los pequeños, en la pequeña dificultad técnica que tuvimos al principio. Pero bueno, eso sería todo. Después en otra ocasión podría hablar de los paralelismos de cada carta, porque como les decía, el mago y el diablo tienen paralelismos. Si no me equivoco, los enamorados y el diablo también, la sacerdotisa con la emperatriz son dos caras de la misma moneda, de la misma forma que el emperador y el papa son dos caras de la misma moneda. El mundo y el loco también. Igualmente el mundo y el loco son como los más obvios porque uno representa el inicio y el otro representa el fin. Uno representa el potencial infinito, mientras que el otro representa todo el potencial ya alcanzado. Eh, y nada, eso es todo muy interesante. Tendrá que verlos bien para no decir solo esos que son los como los más obvios, para poder explicarlos tal vez de mejor manera. Tal vez en otra plataforma donde puedan verlos porque son muy visuales también. Pero bueno, por lo menos pude zanjar esto que tenía pensado hacer hace rato de explicar los arcanos. Eh, y nada, qué bueno que me lo pude sacar de encima. Me alegro que les haya gustado. Y bueno, creo que eso sería todo. De nuevo, si no tienen ninguna pregunta si no tienen ninguna pregunta ahora, creo que lo voy a dar por zanjado. Creo que quedó bastante redondo. Gracias Ariana que estuviste hablando. Gracias Ariana. Gracias Adriana que estuviste hablando durante el vivo, que estuviste dando tus propias interpretaciones de cada carta. Eh,
A vos también, Lorena, por haber estado ayudándome a moderar todo esto. Y nada. Una lástima que no estuvo Mía. Mía se le hubiera pasado bomba con esto. Pero bueno, no pudo venir. Y nada, creo que vamos a cortar. Les deseo buenas noches a todos. Espero que, nada, que si están aprendiendo a leer las cartas esto les sirva. Y bueno, tal vez mañana o pasado hagamos lo mismo, pero con los arcanos menores. O con las cartas de la corte. Creo que lo haría con las cartas de la corte primero. Pero no sé, quédense esperando eso. Y nada, nos vemos mañana.